El señor Reddit dice: mis padres me echaron porque mi hermana, la hija dorada, me odiaba. Hace 10 años, mi familia me echó de la casa porque asumieron que aparentemente los había traicionado para poder pagar mi matrícula universitaria. Tenía solo 18 años, estaba a punto de irme a la universidad cuando mis padres me dijeron que ya no querían que viviera en su casa. Y todo fue gracias a mi hermana mayor, Janine. Janine es 4 años mayor que yo y siempre fue la hija dorada de la familia, no había ninguna duda sobre eso. Siempre estuvo claro para mí desde mi infancia que, hiciera lo que hiciera, Janine siempre podía hacerlo mejor, así que ni siquiera me molestaba en competir con ella. Fue a la escuela de negocios y todos estaban muy orgullosos de ella. Pero cuando fui aceptado en una universidad muy prestigiosa en el Reino Unido para estudiar historia, a ella no le gustó nada. Mis padres me habían dejado muy claro que no podrían pagar la matrícula, así que tenía que arreglármelas por mi cuenta. Incluso les pedí que me ayudaran a obtener un préstamo estudiantil y que fueran cofirmantes, pero me dijeron que no querían correr ese riesgo. Eso fue bastante decepcionante y terminamos teniendo muchas peleas por eso. Ellos habían pagado la universidad de mi hermana, pero afirmaban que enviarme a la universidad a mí iba a ser muy costoso. También dijeron que tenían que pensar en su futuro primero, ya que estaban planeando iniciar un negocio en ese momento, por lo que no querían asumir más riesgos de los que podían permitirse. No sabía qué hacer porque sentía que estaban tratando de hacerme las cosas más difíciles a propósito para que terminara renunciando a esa oportunidad. Ya me habían dicho que no podrían ayudarme con la matrícula, y sabía que tampoco me ayudarían con otros gastos como el viaje y el costo de vida allá. Sabía que una vez que llegara, podría trabajar para costear la universidad, pero al menos necesitaba ayuda con la matrícula. Sin otra opción, decidí acercarme a mi tía. Mi tía es la hermana mayor de mi padre y, para ser honesto, es una persona mucho mejor que cualquiera de mis padres. Siempre hemos tenido una buena relación, pero sé que a mi padre no le gustaba mucho, y a mi madre tampoco. Así que trataba de mantener cierta distancia con ella. Solo nos veíamos en reuniones familiares y eventos similares, y tenía que hablar con ella solo cuando estaba seguro de que mi padre no estaba cerca, porque realmente no la soportaba. Pensaba que ella era un poco presumida, y cada vez que la veía, aparentemente lo hacía sentir inferior. Sin embargo, en su defensa, realmente no creo que fuera su culpa. Para dar un poco de contexto, ella es 7 años mayor que mi padre y es neurocirujana. Mi padre no es un hombre fracasado, pero en comparación, todo el mundo diría que ella es la más exitosa de los dos. Ambos mis padres eran dentistas y les iba bien, pero mi papá siempre tuvo la costumbre de compararse con su hermana. No importaba cuánto ella intentara ser su amiga, él simplemente seguía sintiendo celos de ella. Era tan inseguro que ni siquiera podía soportar la idea de ser su amigo. Me contó estas cosas después de que me echaran de mi casa y me quedara con ella hasta que fuera el momento de irme a la universidad. Realmente nos unimos después de que me echaran, ya que se convirtió en mi única amiga y confidente desde entonces, y tengo que agradecer a Janine por asegurarse de que eso pasara. Después de pedirle ayuda a mi tía, ella aceptó con gusto y le rogué que mantuviera todo en secreto porque no quería que mi papá se enterara. Sabía que si él se daba cuenta de que había pedido dinero a su hermana, perdería la cabeza. Sin embargo, de alguna manera, Janine se enteró y un día, cuando regresé a casa después de salir con mis amigos, me encontré con todas mis cosas empacadas en cajas, listas para ser sacadas de la casa. Mis padres estaban sentados en la sala de estar, listos para confrontarme, con un montón de papeles en la mano y Janine parada a su lado con la expresión más arrogante que he visto. Todavía no puedo olvidar esa escena, porque aunque ya han pasado 10 años desde ese día, nunca podré olvidar ni perdonar la humillación que sufrí. Mi padre me dijo que Janine les había dado pruebas de que había traicionado a la familia para poder pagar mi matrícula universitaria, y no tenía idea de qué quería decir con eso. Sabía que habían descubierto que le había pedido ayuda a mi tía, pero no llegaría al punto de llamarlo una traición. Traté de explicarles que no tenía otra opción y que por eso la había buscado, pero mi padre me arrojó los papeles en la cara. Cuando los revisé, me di cuenta de que eran capturas de pantalla de correos electrónicos completamente falsificadas, supuestamente entre mi tía y yo. Janine había creado correos electrónicos manipulados en los que, al parecer, le había dado el modelo de negocio de mis padres junto con una lista de posibles inversores, a cambio de que ella pagara mi matrícula. No tengo idea de cómo Janine logró hacer algo así. Tengo que admitir que fue un movimiento bastante ingenioso, y ni siquiera puedo imaginar la cantidad de horas que le tomó concebir un plan tan malvado y luego ejecutarlo. Inmediatamente le dije a mis padres que esos correos eran falsos y que Janine los estaba engañando para que me echaran. Incluso les ofrecí abrir mi computadora portátil y mostrarles la verdad, pero dijeron que le creían a mi hermana porque confiaban en ella completamente. Querían que me fuera de la casa en ese mismo instante. Traté de suplicarles que me dejaran quedarme, porque aunque en ese momento los odiaba con todo mi corazón, no quería ser una carga para mi tía.
Ella ya estaba pagando mi educación y no quería vivir con ella también. Pero mis padres no cedieron y dijeron que querían que me fuera porque los había traicionado y no podían soportarme más. Así que, finalmente, tuve que irme. Terminé en casa de mi tía, donde me trató con la mayor amabilidad y respeto, algo que nunca recibí de mis padres. Desde entonces, ella ha sido mi única familia. Mis padres nunca volvieron a comunicarse conmigo después de eso. La única persona que me envió un mensaje después de aquel incidente fue Janine, pero solo para decirme que estaba muy feliz de que me hubiera ido. Fue muy vaga en su mensaje para que yo no pudiera usarlo en su contra. Solo me dijo que no debía dejar mi computadora portátil sin supervisión y que había sabido que algo sospechoso estaba pasando en el momento en que dejé de pelear con mis padres por el dinero de mi matrícula. Les había contado a un par de amigos sobre mi situación, y tengo la costumbre de dejar mi computadora portátil abierta, pero generalmente solo en mi habitación. Supongo que Janine estuvo husmeando en mi habitación para encontrar algo en mi contra cuando se dio cuenta de que había dejado de discutir con mis padres. Debió haber deducido que eso significaba que ya había conseguido el dinero que necesitaba y, de alguna manera, se enteró de todo. Probablemente tomó capturas de pantalla de otros correos y luego los editó y organizó todo con la ayuda de Photoshop. Después de ese incidente, no volví a tener contacto con mi familia. Mi tía fue quien me apoyó en todo momento, pagándome la universidad y, cuando regresé tras graduarme, me permitió quedarme con ella hasta que encontré un trabajo y pude mudarme por mi cuenta. Pensé que tal vez volvería a ver a mi familia en eventos o reuniones navideñas, pero cortaron lazos con el resto de la familia. Mi tía me dijo que era porque, ahora que habían establecido su propio negocio, se habían vuelto demasiado orgullosos y se creían superiores, ya que el negocio estaba funcionando relativamente bien. Mis padres eran dentistas, pero a mi madre le encantaba la cocina, al igual que a mi padre. Así que juntos iniciaron un negocio de postres seguros para la salud dental, un concepto bastante único que les permitió tener éxito. Sin embargo, una vez que empezaron a ganar dinero, cortaron relaciones con el resto de la familia y nadie supo nada de ellos durante los siguientes 10 años. Pero luego llegó la pandemia hace unos años, y muchos negocios como el suyo sufrieron grandes pérdidas. Supongo que eso también les afectó, porque hace unos días mis padres decidieron ponerse en contacto conmigo. No sé de dónde sacaron mi número ni por qué lo hicieron de repente. Todo fue completamente inesperado. Estaba en el trabajo cuando me llamaron y mi madre me preguntó si tenía un momento para hablar con ellos. Estuve a punto de colgar sin responder, pero intenté manejar la situación con calma y le dije que hablaríamos cuando llegara a casa. Quería darme un poco de tiempo para pensar si realmente quería hablar con ellos o no, después de 10 años sin comunicación. Pero también sentía curiosidad por saber por qué habían decidido llamarme después de tanto tiempo. Cuando llegué a casa después del trabajo, decidí devolverles la llamada. Al principio intentaron hacer un poco de conversación trivial, pero les pedí que fueran al grano porque su actitud solo me estaba irritando más. Les dije que dejaran de dar rodeos, así que mi madre finalmente confesó el verdadero motivo de la llamada, querían disculparse y arreglar las cosas conmigo. Me pidió que fuera a verlos porque habían comprendido que cometieron un gran error hace 10 años al echarme de casa en favor de mi hermana. Y ahora, esa decisión les había salido muy mal. Durante la llamada, mi madre insinuó ciertas cosas que me hicieron sospechar. Intenté que me diera más detalles, pero insistió en que debía visitarlos al día siguiente para que pudiéramos hablar con calma. Hice todo lo posible por sacar la información en la llamada, pero se negó. Solo me pedía que los visitara, aunque fuera solo una vez. Así que al día siguiente, después del trabajo, fui a la dirección que me habían dado. Para mi sorpresa, no era la casa en la que crecí, sino un apartamento en un barrio bastante malo. No tenía idea de por qué habían tenido que mudarse, pero cuando me senté con ellos y hablamos, confirmé mis sospechas. El negocio había sufrido enormes pérdidas durante la pandemia y se vieron obligados a vender su casa y muchos de sus bienes para mantenerse a flote, porque ya no generaban ingresos suficientes. Mis padres parecían felices de verme, pero en realidad lo único que querían era hablar de lo mal que la habían pasado. Me contaron que, durante la pandemia, mi hermana, con su título en negocios, tuvo la brillante idea de vender todo lo que tenían para pagar las cuentas en lugar de cerrar el negocio temporalmente y retomarlo más adelante. Pero en vez de eso, decidió invertir aún más dinero para intentar mantenerlo a flote. Esa estrategia resultó ser un error porque el negocio nunca se recuperó como esperaban, ni siquiera después de que la pandemia terminó. A pesar de esto, Janine sigue convencida de que funcionará, pero mis padres ahora se arrepienten de haberle dado todo su dinero, porque ahora son ellos quienes están sufriendo las consecuencias. Me dijeron que, aparentemente, Janine toma casi todo el dinero que el negocio genera y lo guarda para ella, dándole solo lo justo para sobrevivir. Hace un par de años, Janine asumió el control del negocio y les hizo firmar unos documentos cediéndole todo.
Mis padres confiaron en que sería capaz y competente, y jamás imaginaron que los trataría de esa manera. Ahora están luchando por llegar a fin de mes, y la mayor parte del dinero del negocio termina en los bolsillos de mi hermana. Cada vez que necesitan dinero, tienen que rogarle y suplicarle. No tienen otra opción, ya que le dieron absolutamente todo en el pasado, y ahora están completamente arruinados. Así que, por supuesto, la razón por la que me buscaron después de 10 años era para pedirme ayuda. Querían saber si estaría dispuesto a ayudarles en su situación, ya que estaban envejeciendo y tenían dificultades económicas. Pero de inmediato les di la mala noticia, no había manera de que los ayudara ni los apoyara en nada. No es que no pudiera hacerlo, sino que simplemente no creía que se lo merecieran. Nunca se preocuparon por mí, así que me parecía absurdo que ahora que estaban en problemas, esperaran que yo lo hiciera. Se lo dije sin rodeos porque, sinceramente, lo vi venir desde el momento en que entré en su casa. No había otra razón para que me llamaran. Después de rechazar su petición, me levanté para irme. Mis padres intentaron detenerme y me dijeron que no debía actuar así, que estaban contando conmigo porque Janine les había dado la espalda. Pero ni siquiera me molesté en explicarme. Les dije que era triste lo que mi hermana les había hecho, pero que yo haría lo mismo porque no les debía nada. Me fui lo antes posible. Desde entonces, han estado molestándome constantemente, llamando desde diferentes números y enviándome mensajes de texto, pidiéndome que los ayude porque están en una crisis financiera grave. Y ahora me siento un poco extraño. ¿Soy el malo por negarme a ayudar a mis padres después de que mi hermana les diera la espalda? Actualización 1. Hola, muchas gracias por sus comentarios. Me mantengo firme en mi decisión de no ayudar a mis padres porque no lo merecen. Como mencioné antes, hablé de esto con mi tía y ella me dijo que, si mi padre realmente necesitaba ayuda tan desesperadamente, entonces podría haber acudido a ella después de que yo los rechazara. Pero decidió no hacerlo, así que eso ya no era nuestro problema. Han pasado 10 años desde que me echaron de casa y ni siquiera fueron capaces de ofrecerme una disculpa honesta y sincera. Solo se pusieron en contacto conmigo porque querían que los apoyara económicamente. Me llena de rabia cada vez que pienso en ello, y siento que no debería haberles respondido en primer lugar. Pero al menos hice mi parte, fui a visitarlos y, aún así, ni siquiera lograron disculparse de una manera adecuada que realmente intentara reparar nuestra relación. También fue una estupidez de su parte seguir invirtiendo más y más dinero en su negocio y en su hija, aun cuando había una pandemia y no tenía ninguna garantía de que podrían superarla. No creo que nadie deba asumir las consecuencias de sus propias decisiones tontas. Así que, aunque sigan llamándome y enviándome mensajes, no voy a dejar que me afecte. Actualización 2. Hace 2 semanas visité a mis padres y, después de eso, prácticamente no tuve más contacto con ellos. Intentaron comunicarse conmigo varias veces, pero no respondí. Después de una semana, incluso dejaron de intentarlo, así que pensé que ya habían desistido. Mi tía pensó que tal vez mi padre intentaría buscarla a ella en su lugar, pero ni siquiera lo hizo, lo cual nos dio cierto alivio. Pero anoche, Janine apareció en la puerta de mi casa. No tengo idea de cómo encontró mi dirección, pero definitivamente no la esperaba. Y para rematar, mi tía había venido a cenar, así que terminó hablando con ambas al mismo tiempo. Cuando vi a Janine a través de la mirilla, decidí que no la dejaría entrar. Le dije que no queríamos hablar con ella y que debía irse. Pero ella insistió, diciendo que tenía algo urgente que discutir con nosotras y que no era como si tuviera el más mínimo interés en estar cerca de nosotras, pero que esto era importante y por eso estaba allí. Me dijo que se quedaría afuera toda la noche si era necesario, porque sabía que mi tía estaba adentro, ya que había visto su auto estacionado. Dijo que, en algún momento, mi tía tendría que salir y entonces nos diría lo que tenía que decir. Finalmente, tuve que dejarla entrar, porque no quería hacer un escándalo en la puerta de mi casa y que los vecinos empezaran a hablar. Cuando entró, se sentó y comenzó a decirnos que estaba al tanto de la conversación que había tenido con mis padres hace 2 semanas. Dijo que no había estado bien que los rechazara y que estaban muy decepcionados con la forma en que me había comportado. Desde ese momento, comencé a sentirme muy molesto. ¿Con qué derecho podía ella opinar sobre mi comportamiento, cuando fue la principal responsable de que me echaran de casa hace años? Ella es la razón por la que no tengo una buena relación con mis padres, sin mencionar el hecho de que, en primer lugar, ellos nunca fueron buenos padres. Pero entonces, literalmente, empezó a decirme que, ahora que había vuelto a decepcionar a mis padres, me estaba dando una oportunidad para redimirme. También le dijo a mi tía que ella tampoco había sido una buena hermana para mi padre durante muchos años, así que esta era nuestra oportunidad de hacer lo correcto. Luego nos dijo que quería que invirtiéramos en el negocio para que pudiera seguir funcionando y que no perdieran más dinero en el proceso. Dijo que el dinero que aportáramos podría ser devuelto, porque, según ella, mis padres habían hecho muchas cosas por mí.
Incluso le recordó a mi tía ciertos episodios de la infancia en los que mi padre había estado allí para ella. Evidentemente, todo esto era parte de un guión que había preparado con mis padres y que ahora estaba probando con nosotras, a ver si funcionaba. Lamentablemente para ella y mis padres, ni mi tía ni yo somos personas fácilmente manipulables. No nos dejamos llevar por sentimentalismos y, desde luego, no somos tan ingenuas como para caer en su trampa. Me enojé muchísimo y le dije que se largara de mi casa. Ella había hecho parecer que tenía algo verdaderamente urgente que decirnos, pero resultó ser solo un intento patético de convencernos de darles dinero. Cuando le pedí que se fuera, empezamos a discutir. Ella me dijo que estaba siendo cruel porque nuestros padres estaban teniendo muchos problemas de salud y que parecía que no me importaba en absoluto. Yo le respondí que, incluso si me preocupara por su bienestar, no movería un solo dedo hasta que me ofrecieran una disculpa sincera desde el fondo de su corazón. Pero eso parecía poco probable, porque ni siquiera creían que tuvieran algo por lo que disculparse. Mi tía también intervino y dijo que la situación era simplemente despreciable y que Janine debía irse. A partir de ahí, la conversación se tornó realmente fea. Tuvimos una acalorada discusión en la que Janine dijo muchas cosas ofensivas y yo terminé respondiéndole con el mismo nivel de hostilidad. Todo lo que había estado reprimiendo durante los últimos 10 años explotó de golpe. Estuvimos a punto de pelear físicamente, pero mi tía intervino y le ordenó a Janine que se fuera de mi casa, porque era evidente que estaba provocándome y no quería que esto terminara en una pelea que no beneficiaría a nadie. Después de muchos insultos y gritos, Janine finalmente se fue. Ha pasado un día desde entonces y sigo sintiéndome mal. Mi tía se quedó a pasar la noche conmigo porque pudo ver que estaba en un estado realmente vulnerable. Después de que Janine se fue, tuve un colapso emocional y empecé a llorar sin control. Me hizo sentir exactamente como cuando era niño, cuando todos estaban en mi contra. Fue una experiencia realmente traumática. Ahora me siento un poco mejor, pero sigo molesto y dolido. Actualización 3. Han pasado 3 días desde mi última actualización y esta mañana mi tía me dijo que había recibido una llamada de su hermano, es decir, mi padre. Me dijo que planeaba visitarlo en la tarde y, en cuanto lo supe, le dije que la acompañaría. No quería que intentaran manipularla como habían tratado de hacer conmigo, ya que mi tía es mucho más comprensiva y blanda que yo, y sentí que sería más fácil para ellos intentar hacerla cambiar de opinión. Unas horas después, fuimos juntos a visitar a mis padres. Cuando llegamos, parecían sorprendidos de verme allí, pero fingieron que todo estaba bien y comenzaron a repetirle a mi tía exactamente los mismos argumentos que me habían dicho a mí. Sin embargo, en cuanto empezaron, los interrumpí y les dejé claro que ella ya sabía todo lo que había pasado, porque fue la única persona que se mantuvo en contacto conmigo después de que me echaran de casa. Les dije que le había contado absolutamente todo porque ella era mi familia. Esto interrumpió completamente su discurso y, después de eso, no supieron cómo seguir interpretando el papel de víctimas. Así que, sin más rodeos, le preguntaron directamente a mi tía si estaría dispuesta a ayudarlos económicamente. Mi tía trató de ser diplomática y les dijo que lo pensaría, pero que necesitaba tiempo para reflexionar y que, mientras tanto, no debían acosarla ni presionarla, como habían intentado hacer conmigo. En ese momento, mis padres se pusieron a la defensiva y dijeron que no estaban tratando de acosarme, sino que simplemente estaban buscando ayuda porque estaban desesperados y que en tiempos de desesperación, se requieren medidas desesperadas. Aproveché la oportunidad para confrontarlos de una vez por todas y les pregunté por qué ahora esperaban apoyo de la familia, cuando yo había estado en una situación desesperada hace 10 años, rogándoles ayuda para mi educación, y ellos ni siquiera se molestaron en ofrecerme estabilidad o respaldo financiero. ¿Por qué ahora de repente creían que era razonable pedir ayuda? Les dejé claro que, cuando los visité la primera vez, no les pedí explicaciones porque, sinceramente, no me importaban, pero ahora que insistían en pedir ayuda, quería respuestas. Todo esto no tenía sentido. En cuanto les pedí que explicaran su comportamiento y sus decisiones pasadas, empezaron a inventar excusas ridículas para justificar lo que hicieron. No entiendo por qué les resultaba tan difícil simplemente admitir que nunca me quisieron tanto como a mi hermana y que siempre la favorecieron sobre mí. Era así de simple. Si solo hubieran sido sinceros y lo hubieran reconocido, al menos habría sabido que estaban siendo honestos ahora. Pero en vez de eso, siguieron buscando cualquier justificación absurda para su comportamiento. La mayor parte del tiempo trataron de hacerme quedar como el culpable, diciendo que nunca había tratado de acercarme a ellos y que, a diferencia de Janine, yo no había hecho el esfuerzo necesario para ser un buen hijo. Me hablaban como si nuestra relación hubiera sido una amistad entre adultos en la que yo debía esforzarme por mantener la conexión, en lugar de una relación padre-hijo en la que ellos eran los responsables de cuidarme y hacerme sentir seguro y amado. Pero nunca hicieron eso. Me pareció gracioso verlos luchar por encontrar una respuesta convincente, porque sabía perfectamente que no la tenían.
Solo estaban tratando de ser astutos y evitar admitir la verdad, pero yo podía ver a través de todas sus mentiras. Así que los dejé seguir con su discurso, sin decir nada. Solo los observé mientras luchaban por justificar lo que hicieron. Mi tía también los miraba en silencio, esperando a que se dieran cuenta de que estaban atrapados en su propia hipocresía. Finalmente, cuando ya no tenían más excusas que dar, terminaron admitiendo que simplemente nunca esperaron que yo fuera el hijo más exitoso. Y eso fue lo más insultante y a la vez lo más gracioso que podían haber dicho. Básicamente, con esa confesión, sellaron su destino. Se aseguraron de que mi tía y yo no quisiéramos ayudarlos. Cuando terminaron su triste intento de justificarse, mi tía y yo les dijimos que lo pensaríamos y que les daríamos una respuesta en unos días. Ellos prácticamente nos suplicaron que al menos lo consideráramos, porque eso les ayudaría mucho, a ellos y a Janine. Tuve que hacer un esfuerzo para no poner los ojos en blanco. Cuando salimos de su casa, mi tía y yo tuvimos una breve conversación y decidimos que lo mejor sería simplemente decirles que no íbamos a apoyarlos. No queríamos extender el drama innecesariamente ni darles falsas esperanzas. Actualización 4. Hola a todos, vuelvo con otra actualización sobre mi situación con mis padres y mi hermana, y han pasado muchas cosas desde mi última publicación. Desde la última visita con mi tía al apartamento de mis padres, la situación ha tomado un giro inesperado. Mi tía y yo discutimos a fondo qué hacer respecto a la petición de ayuda financiera de mis padres. Llegamos a la conclusión de que necesitábamos una postura clara para evitar más manipulaciones y estrés. Después de pensarlo mucho, decidimos que no les daríamos apoyo financiero directo, pero estaríamos dispuestos a ayudarlos a ponerse en contacto con recursos que podrían ayudarles a gestionar mejor su negocio y posiblemente sacarlo adelante. Esto era lo máximo que estábamos dispuestos a hacer dadas las circunstancias. Llamé a mis padres para comunicarles nuestra decisión. Esperaba que se resistieran o intentaran manipularme emocionalmente de nuevo, pero, sorprendentemente, mi padre se mantuvo en silencio durante la llamada. Solo preguntó si esta era nuestra decisión definitiva, a lo que le respondí que sí. Mi madre, en cambio, intentó discutir y argumentar que necesitaban ayuda más directa, pero me mantuve firme y le reiteré que solo podíamos ayudarlos a encontrar asesoramiento profesional para su negocio, y nada más. La llamada terminó en un tono frío, lo cual me dejó una sensación de inquietud sobre cómo iban a reaccionar. 2 días después de esa llamada, mi tía recibió un mensaje de mi padre, agradeciéndonos inesperadamente por la oferta de ayuda para conectar con recursos empresariales. Mencionó que habían discutido la propuesta y habían decidido aceptarla como un paso hacia la reconciliación familiar. Este cambio de tono fue bastante significativo y tanto mi tía como yo nos mantuvimos cautelosamente optimistas. Organizamos una reunión con un consultor de negocios que conocíamos y arreglamos para que mis padres se reunieran con él para discutir estrategias que pudieran ayudar a revitalizar su pastelería. La reunión salió sorprendentemente bien y el consultor les dio consejos prácticos, además de un plan que podría mejorar su negocio sin necesidad de una gran inversión inicial. Mis padres parecían genuinamente interesados y comprometidos durante la sesión, lo cual fue un cambio que no había visto en años. Esta experiencia ha empezado a cambiar un poco la dinámica entre nosotros. Aunque todavía no estoy listo para reconciliarme por completo ni para olvidar el pasado, verlos tomar responsabilidad y mostrar un interés genuino en arreglar sus errores ha sido refrescante. Es un pequeño paso, pero sigue siendo un paso adelante. Después de la reunión, mi padre me pidió que tomáramos un café solo los 3. Durante ese café, hizo algo que nunca pensé que haría, se disculpó. No fue una disculpa perfecta y ciertamente no borra el pasado, pero sí fue sincera. Admitió que habían cometido muchos errores conmigo, impulsados por prioridades equivocadas y expectativas falsas. Mi madre también se unió, aunque con más resistencia, y expresó su deseo de reconstruir nuestra relación poco a poco. En cuanto a Janine, no ha habido ninguna comunicación desde que apareció en mi casa la última vez, y estoy completamente bien con eso. Necesito tiempo para procesar estos cambios con mis padres antes de siquiera considerar si ella tendrá algún lugar en mi vida de nuevo. Por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez. He acordado tener reuniones ocasionales con mis padres para hablar no solo sobre el negocio, sino también sobre nosotros como familia. Estoy cautelosamente optimista, pero también protegiendo mi corazón. Esta etapa de mi vida me ha enseñado mucho sobre el perdón, los límites y las complejidades de las relaciones familiares. Gracias a todos por su apoyo y consejos durante este proceso. Han sido invaluables para ayudarme a navegar por estas aguas turbulentas con más confianza y claridad. Espero que este sea el inicio de un futuro más pacífico y comprensivo. Mis queridos Redditos, si les gustó esta historia, me podrían ayudar mucho con una suscripción, es totalmente gratis. Por cierto, ¿qué lecciones crees que el protagonista debería llevar consigo mientras avanza en su proceso de sanación y reconstrucción de su vida? Los leo en los comentarios, estaré dándole corazones a todos.